planteamiento de la carrera, porque combinó oportunismo con la habilidad. Entusiasmo en el equipo tras los resultados de la Fórmula Latina. Formuleros, qué felicidad estar con ustedes. Inicia la semana con un sabor a champaña, ¿no? Con esa victoria de Checo en Singapur. Qué bien le va a Checo en los circuitos callejeros. No es de unos años para acá, se le ha dado a lo largo de su carrera. Tengo muy grabada esa victoria en GP2 cuando ganó en Mónaco y desde ese entonces ya se venía... pues se veía notando ese talento que tiene Checo en los circuitos callejeros y bueno, en la Fórmula 1, bueno, pues lo ha hecho bastante bien. 3 de sus 4 victorias han sido justo en este tipo de circuitos, así que bueno, pues qué carrera, dominando de principio a fin, llevándose la punta en esa arrancada, superando a Charles Leclerc y bueno, ya lo demás lo iremos contando aquí de cómo se fue dando, pero bien lo dijo, ¿no? It's the Mexican way, esa es la forma de ganar en México, haciendo las cosas bien de principio a fin. Así que bueno, pues felicidades a Checo por ese gran resultado. Así que los que se desvelaron, qué bueno que lo hicieron, porque valió la pena la victoria. Sí, ¿Cómo están, bueno, chicos? ¿Cómo lo vivieron? bueno, contentos, ¿no? Una pregunta antes, ¿es It's the Mexican way o se dice It's the Mexican way? Como quieran, como quieran. Bueno, aparte, Fórmula 1 publicó un dato muy interesante a quienes les gustan los números, que Checo cruzó la meta a las 11 horas, 11 minutos, 11 segundos Ay, ya. para conseguir la victoria con el auto número 11. Imagínate. No lo sabía, pero mira. Bueno, yo tampoco lo publicó It's the Fórmula 1. Mexican way. Fue larga la carrera, larguísima, eso sí. Sí. Y creo que para nosotros la transmisión más larga del año, sin duda, porque eso súmale el retraso. Sí. Y luego súmale que tuvieron que pasar más de 2 horas, creo, para conocer que finalmente Checo había ganado la carrera, ¿no? Claro. Fueron, sí, las 24 horas de Singapur casi. Eso de la resolución también está incluido en el Mexican Way. Es como hacer la democión de todo, ¿no? Haber sabido lo de los 11 para jugarle al 11 en la lotería, ¿no? La verdad que no me di cuenta. Pero bueno, no me voy a fijar a ver si salió, porque si no me voy a deprimir. Pero muy contento por este trabajo, creo que todos coincidimos. Me gustaría que nos escriban aquí abajo y nos den su punto de vista de si esta fue la mejor victoria de Checo en la Fórmula 1 o no, ¿no? A ver, obviamente la primera siempre tiene un sabor muy especial, ¿no? Pero a nivel conductivo creo que estuvo al 100%, al mejor nivel, aguantando la presión en momentos clave, una pista muy difícil, muy fácil de cometer una equivocación, de pasarse de largo, lo hemos visto con el propio Verstappen, lo hemos visto con varios que cuando intentaban algo terminaban cometiendo algún error, así que no solo no se equivocó, sino que pudo aguantar la presión de un Leclerc que venía con todo sobre el final, cosa que también hay que valorar, porque bueno, es lo que logran los grandes pilotos a la hora de marcar la diferencia, funcionar en los momentos claves de un gran premio. Creo que ha hecho todo bien Checo y se ha sacado un poco un peso de encima, ¿no? Ante algunas críticas de estos últimos días, que seguramente uno dice, bueno, pero no las siente. Sí, los pilotos sienten las críticas. Quédense tranquilos que llega, por algún lado llega. Después es la personalidad de cada uno, cómo resolver eso, ¿no? Y evidentemente él lo ha potenciado, lo ha resuelto de una manera favorable y además que no es una cuestión solamente de cómo te sentís para andar bien o mal, sino también del auto que tenés para poder hacerlo, ¿no? Y aquí él se ha sentido cómodo claramente en el circuito y ha tenido un auto que le ha permitido manejarse como se manejó a lo largo del fin de semana. Así que, bueno, mérito para Checo, la verdad que es un excelente premio para estar bien prendido en la pelea por el subcampeonato, a muy poquitos puntos de Leclerc. Y antes de pasarles la palabra, chicos, les quiero mostrar algo. Ah, muy bien, te llegó. ¡Ándale! Llegó. A ver, Cris, los que nos están escuchando por su plataforma de podcast favorita, Cris nos está enseñando que ya se compró la sudadera de Fórmula Latina, ya le llegó su merch de Fórmula Latina, así que bueno, ya no más falta que la estrenes
para Claro. para que estés muy bien informado. Así que bueno, pues ya lo vieron, llegan a Argentina, llegan a todos lados, así que el link está aquí en bueno, estamos poniendo el código QR y en la descripción también está incluido el link y en nuestras redes sociales también lo pueden encontrar para que compren la gorra, la playera, la sudadera, todo de Fórmula Latina. Y ya que estamos en esta pausita y ahorita para seguir hablando del Gran Premio, quería podemos decirlo así, como ofrecerle una disculpa a nuestros seguidores, porque sé que estos días han sido un poco de que no hemos estado los cuatro por alguna u otra razón y obviamente pues siempre queremos darles lo mejor del podcast y bueno, pues entre que, por ejemplo, Juan hoy que no está tampoco porque bueno, pues saben que está viajando, a veces yo pues con lo de la criatura, a lo mejor en este momento estoy aquí y en 3 minutos me voy a tener que desaparecer, ir a ver a la criatura y volver, Cristian unos lunes de locura, Diego también, entonces bueno, hacemos todo lo posible porque grabamos los lunes, todo lo posible por estar con ustedes y entregarles lo mejor, pero si no, tengan tantita paciencia, pronto volveremos los cuatro y estaremos unidos, pero bueno, sí, no queremos dejar de contar lo que pasa, ¿no? Como ayer, y hablaba Cris de ese manejo de Checo, incluso al final, ¿no? O sea, esa ventaja que logra, porque cuando le avisan, estaba casi a un segundo, ¿no? De diferencia con Charles, y en cuanto le dicen, Checo, puede que venga una penalización, o sea, ahora sí como decimos en México, metió pata y agrandó la diferencia a más de 7 segundos, Diego. Sí, bueno, las palabras de su ingeniero Hülsberg fueron en inglés, let's disappear, o sea, desaparece del rastro de Charles y fue exactamente lo que hizo, ¿no? Creo que al final, obviamente, en retrospectiva, si no hubiese creado ese colchón, pues simplemente no habría ganado la carrera y habría quedado en manos de Leclerc la victoria, ¿no? Que pienso que habría sido, bueno, un poco fuera de tono porque creo que hubo otros momentos de la carrera que revistieron más peligro y fueron más en contra un poco de la seguridad que lo que pasó con Checo, que fue más, pienso yo, un tecnicismo, ¿no? Porque, a ver, ¿cómo mides 10 autos de distancia con el safety car? ¿Los puedes medir todo el tiempo de forma segura o tú calculas que más o menos estaba a 10 autos o no estaba? Aparte porque no era, hay que entender por qué era esto, ¿no? O sea, es una regla que está ahí por una razón. ¿Por cuál? Hay una pregunta de eso, Diego. Sí, pero o sea, el tema es que no quieren generar una situación en la cual el piloto que está liderando el grupo empiece a tener un manejo errático y que pueda generar una situación peligrosa. Y creo que nunca vimos eso de Checo, ni siquiera Leclerc. Solamente en un momento escuché que dijo algo, pero ni siquiera fue una queja fuerte como tal. Pero claro, Ferrari estaba al tanto de todo lo que estaba pasando e iba a intentar, como buen rival que es, aprovechar cualquier desliz de Checo, de Red Bull, para ponerlo en conocimiento de la FIA, igual que presionaron en su momento para que se activara el DRS y tuviera Charles Leclerc una oportunidad más grande de poder arrebatarle la punta de la victoria a Checo Pérez, ¿no? Pero creo que esa parte final fue obviamente definitiva, ¿no? Si Checo no crea el colchón, pues no gana la carrera, pero también hay que tener en cuenta que eso él lo fue construyendo en la parte más difícil del Gran Premio, ¿no? Que fue el reinicio después de ese periodo de safety car. En parte por eso también fue tan definitivo para Checo lo de esto de dejar la distancia con el safety car, porque él lo que estaba haciendo ahí básicamente era calentar los neumáticos. Era muy crítico porque la pista estaba, según dijo él y según dijeron otros pilotos también al final de la carrera, era como que una mitad estaba seca y la otra estaba todavía húmeda, o sea, una mitad era para seco y la otra mitad era para neumáticos intermedios, todavía en ese momento de la carrera. Pero ya si tú colocabas el neumático en temperatura, conseguías un mejor rendimiento, pero después de un par de vueltas por lo menos. En la primera de pronto no te iba a salir porque ibas a estar con un neumático que no estaba en ese rango en el que te iba a ofrecer el agarre. Entonces, claro, todo eso fue crítico y pues vimos cómo Leclerc le estuvo llenando los retrovisores varias vueltas. En la vuelta 46 yo pensé que se iba a lanzar en la frenada de la curva 7, pero claro, estaba ahí un poco el tema de una parte interna que tenía parches húmedos y Leclerc no sabía si el auto lo iba a poder parar donde él creía que tenía que pararlo para poder ganarle la posición a Checo, ¿no? Entonces, él hizo lo que tenía que hacer, no cometer errores, porque la presión de Leclerc fue tratar también de inducir a Checo al error.
Y ahí es donde se Claro. ve la experiencia, ¿no? Ahí es donde se ve la experiencia de un piloto manejar este tipo de situaciones y pese a toda la presión, que tenía también la presión de que el auto no estaba respondiendo como él quería, se quejaba de la respuesta del motor, de cómo el motor tal vez estaba afectando un poco la frenada del auto porque tienen este freno de motor que ayuda un poco a detener el auto y puede hacer que el auto se ponga un poco nervioso de atrás. Todo esto como que iba en contra de lo que Checo quería en ese momento del auto. Aparte que no le ayudaba tampoco a preservar esos neumáticos, pero lo que vimos fue que incluso con todas esas dificultades logró gestionar los neumáticos y eso fue exactamente lo que no hizo Charles Leclerc y por eso tampoco tuvo como responder en la parte final. Bueno, se suma a la charla. Somos Sofía 4. también, que quiere participar. Ya le gustó la cámara. Apareció en el episodio anterior y ahora quiere estar en Sí, todo. sí, sí, ¿no? ya le encantó, Bueno, pero es que ya, hija de su Claro. madre, por favor. hija de su madre, exactamente. Y yo para sumar a lo que decías, Diego, en ese momento de ataque final que se vivió con muchísima tensión, estoy totalmente de acuerdo con lo que vos decías, pero además de estar decidido a presionar a Checo, también él estaba muy presionado. Se veía un auto indócil, una Ferrari que estaba yendo al límite, se movió en más de una ocasión el auto peligrosamente. Lo pudo controlar bien Charles, pero se notaba que estaba ahí al filo de cometer alguna equivocación, mientras que a Checo también se lo veía exigido, pero tal vez un poco más firme en cuanto al andar del auto, ¿no? Y cuando empezó a establecer diferencias, primero se estabilizó la diferencia en un tiempo que era muy difícil de expandir con facilidad para Checo, si bien lo iba haciendo muy de a poquito, y hubo un momento donde evidentemente ya se cayó el rendimiento de la Ferrari y de los neumáticos, porque ese último tramo fue donde Checo sacó la diferencia que necesitaba realmente para quedarse con el triunfo y esa distancia que le daba calma en el caso de que venga, que finalmente sucedió esa sanción de 5 segundos, ¿no? Pero insisto en esto, Leclerc venía jugando con la posibilidad de terminar golpeado y perder todo lo que había acumulado hasta ahí, ¿no? Forma un poco parte de lo que es esto, ¿no? De las reglas del juego. Pero creo que llegó un momento donde ya supo que, bueno, las cosas estaba media jugada, si bien él intentó en todo momento mantenerse dentro de ese margen de 5 segundos, ¿no? Oigan, ¿les parecen si escuchamos justo la pregunta para que nos explique, Diego, lo de la distancia de los 10 autos del safety car? Vale, vamos. Hola formuleros, soy Ángel Martínez de Monterrey, México, y mi pregunta es, ¿cuál es la razón de ser de guardar una distancia mínima y o máxima entre el auto de seguridad y el piloto que va en P1 durante la duración del safety car? Yo entendería una distancia mínima por seguridad, pero una máxima, ¿por qué? Y el bonus question es, ¿le convendrá a Checo Pérez penalizar en Japón, siendo que se podría perder acompañar a Max en su posible bicampeonato? Les mando un abrazo a todos, a todo el equipo de Fórmula Latina y en especial una gran felicitación a nuestro campeón Checo Pérez. Never give up. Bueno, Ángel, gracias por tu pregunta y envidia de la buena por la decoración que tienes atrás, ese cuadro muy grande allí de Red Bull y vemos que tienes toda la indumentaria. Hace falta solamente el hoodie o la gorra de Fórmula Latina que suponemos ya la pediste. Pero bueno, pasando a la respuesta, bueno, como lo comentábamos un poco antes, ¿no? Es un tema más de seguridad, a hacer que quien va liderando el grupo no empiece a hacer movimientos erráticos para mantener en temperatura neumáticos y frenos o para calentarlos si la han perdido porque vienen de salir de boxes y es un poco el caso de este Gran Premio, ¿no? Hay que decir que Checo se quejó en múltiples ocasiones de que el safety car iba muy lento, casi que de forma un poco desesperada, como que él veía, porque los pilotos tienen en el volante la lectura de temperatura de neumáticos y él estaba viendo que se estaban desplomando las temperaturas y lo último que él quería era acabar estampando el auto contra la barrera porque simplemente no tenía el agarre de los neumáticos. Entonces se entiende un poco la angustia que él vivió en ese momento. Él luego en las entrevistas dijo que era una falta de comunicación entre él y Bernd Maylander, el piloto del safety car,
porque decía, donde yo podía ir rápido, él iba muy despacio, y donde él iba rápido, yo no le podía seguir el ritmo, ¿no? No sé si realmente era tanto así, pero fue lo que dijo, y yo creo que va un poco más por el lado de tratar, sí, en su momento de crear esa distancia para poder hacer esas aceleradas que patinaban los neumáticos traseros y luego hacer una frenada fuerte cuando llegaba a la curva siguiente, a la 14 o a espaldas del safety car, para también colocar algo más de temperatura en esos neumáticos delanteros, ¿no? Todo para estar listo para defenderse de Leclerc cuando fuera el caso. De hecho, cuando se hace reinicio en la vuelta 39-40, tampoco está muy lejos casi que adelantar el safety car, ¿no? Porque llega allí a espaldas de él y justo cuando entra él, bueno, pasa por el lado ya para relanzar la carrera y empezar a hacer ese zigzag en la recta para de nuevo intentar generar algo más de temperatura, que era lo crítico en ese momento, ¿no? Y vimos en varios momentos de las 3-4 vueltas siguientes cómo iban, decía yo, me recordaban los crazy karts estos que se volvieron famosos en los últimos años, estos que van de costado por las oficinas, algo así, ¿no? En la zona más lenta del circuito es que iban de costado completamente, ¿no? Y Checo más que Leclerc. Entonces era brutal, era muy difícil, y fue algo que como que subrayó Checo, que esa parte de la carrera era como el Red Bull en este momento es como un toro salvaje de estos mecánicos que te quieren tirar del asiento, ¿no? Literalmente, ¿no? Pero logró mantenerlo lejos de las barreras, bajo control en una pieza, y luego también conservar esos neumáticos, ¿no? Y el reglamento pues habla de esto en el artículo 55.10, si no me equivoco, también en otro apartado específicamente para las carreras sprint. Y lo otro en torno a esto es que el antecedente, el único que yo encontré por lo menos de alguna sanción por ese motivo, data del Gran Premio de Hungría de 2010, cuando se le aplicó un drive-thru a Sebastian Vettel. Él no era el líder, él era segundo detrás de Mark Webber, pero no respetó esa distancia de 10 autos de diferencia, que también aplica entre un auto y otro, ¿no? Entonces, sí, creo que al final, como lo comentaba antes, medir esto casi que al metro de precisión, no sé, es un poco, diría yo, una tarea utópica, y que al final pienso que lo que debería reinar allí o prevalecer es el sentido común más que una medida de 10 autos con el auto de seguridad. Sí, Pero nos hicieron sufrir, eso sí. Ah, sí. Porque además que lo resuelvan después de la carrera, eso a mí me parece, no sé si lo comentaron en el momento que me paré por Sofía, pero me parece que no debe de ser que se tengan que esperar hasta después de la carrera, porque ya tienes el podio, tienes el festejo, ¿sabes? Entonces ya supongamos que lo hubieran penalizado con 10 segundos, entonces ya a Leclerc le quitas esa oportunidad del podio de haber festejado su victoria, en este caso, ¿no? O como haya sido. Entonces, sí creo que ahí tendrían que actuar un poquito más rápido, ¿no? De decidir y tomar esas decisiones para poder, a ver, el festejo, el podio, la celebración, los números, todo eso, o sea, como que se pierde en esencia si tienes que esperar tanto, si cambia el resultado. No sé si se acuerdan, hace unos años también en Abu Dhabi hubo un día que una resolución que se fue larguísimo para Sebastian Vettel también. No me acuerdo, esa creo que fue en la quali, era para ver si arrancaba desde la pole o no. Y, o sea, salimos casi de madrugada del circuito porque tardaron horas en decidir, en dar esa resolución. Entonces me parece que ahí falla un poco otra vez FIA. Sí, estoy de acuerdo con eso. Además han tomado la costumbre de analizar absolutamente todos los datos meticulosamente, y en algunos casos sí corresponde, porque necesitas datos que ofrece la telemetría del auto, toda esa información, y que venga un representante del equipo o el piloto a, en determinados casos, presentar sus pruebas o sus argumentos. Hay momentos donde es más entendible que en otros, donde evidentemente la prueba y la evidencia la tenés, ¿no? Porque si está el alerta y lo estás estudiando, porque bueno, evidentemente hay algo que no ha funcionado de acuerdo a lo establecido, y uno lo puede resolver rápidamente. Y si no es, pongamos que no es durante el Gran Premio, porque no tenés tiempo, por un montón de factores, tampoco podés estar 3 horas para resolver una cosa que tampoco es tan compleja y tan difícil, ¿no? De poder concluir algo, ¿no? Respecto de lo que vas a decidir. Así que en lo particular me parece que se ha esperado demasiado tiempo, y comparto.
hay que empezar a, como muchas veces pasa en otros deportes, ¿no? Como en el fútbol mismo. Se toma una decisión, a pesar de que apareció el VAR para complicarlo todo a veces, pero tomar una decisión en el momento y bueno, crea polémica, crea otras cosas, genera un poco ese folclore dentro de la actividad deportiva. Está bueno ser justo con las decisiones. Uno pretende que siempre sean justos, pero bueno, hay momentos en donde vos por un temor a cometer un error y estirás la definición cuando realmente sabés que uno lo puede resolver con antelación. Ojalá que la tendencia sea, parece la contraria, pero sea volver a eso, las decisiones más rápidas en pos del espectáculo. No sé si algún día lo veremos, por lo menos en casos de más fácil resolución. Sí, la otra pregunta que nos hacían era en torno a esto de la posible penalización de Checo por exceder los elementos de unidad de potencia, etcétera, en próximas carreras, y en particular la pregunta era en torno al Gran Premio de Japón, ¿no? Ojo, porque una de las posibilidades de coronación de Max Verstappen es un 1-2 de Red Bull, ¿no? Las matemáticas dicen que para que Verstappen salga campeón en Suzuka, tiene que ganar y hacer la vuelta rápida para no contar con el resultado de ninguno de sus rivales, es decir, Leclerc y Pérez. Pero si él gana la carrera sin marcar la vuelta rápida y Checo acaba segundo, también puede conseguir ya matemáticamente el título, asegurarlo en el Gran Premio de Japón. No sé si eso entre dentro de las posibilidades. También supongo que la gente de Honda querrá ver una victoria y un 1-2 en casa. También pienso yo que tal vez sería, si no es necesario ahora y si realmente lo van a hacer, mejor, por ejemplo, hacerlo cuando ya esté esto definido en Austin, ¿no? Eh, Llegar allí para que Checo tenga un motor más fresco para el Gran Premio de México, que es la carrera tal vez más importante de la temporada para él, ¿no? Y donde sueña con conseguir esa victoria, ¿no? Yo lo vería un poco más así, pero bueno, igual veremos qué pasa, porque esto del tema de los topes presupuestarios ha sido la comidilla del paddock durante el fin de semana de Singapur, y eso también un poco, no sé si acaba de entrar dentro de todo lo que puede pasar, y se va a mirar con lupa todo lo que haga Red Bull en términos de mejoras, de actualizaciones en lo que queda de temporada. Sí, bueno, sí, Perfecto. ¿quieres agregar algo? No, bueno, ya están respondidas las preguntas, entonces, bueno, para seguir con el análisis de este Gran Premio, a ver, se había dicho que, porque a lo largo también de la historia, a Ferrari le va muy bien en Singapur, ¿no? Y bueno, el doble podio me queda claro que es una respuesta a eso, ¿no? Pero además de un buen arranque, ¿qué le hizo falta? ¿Ustedes qué consideran que le hizo falta a Ferrari para poder superar en este caso a Checo? O a Charles, ¿no? Que era el que más tenía obviamente la oportunidad. ¿Creen que a lo mejor fue esa parada de pits que fue un poquitito más lenta, o no tuvo que ver la parada de pits, o consideran que pues simplemente la velocidad de punta que traía Checo pues era eh, insuperable? ¿Cómo Yo lo creo vieron? que lo único que se le puede atribuir como una falla a este fin de semana es a la largada de Leclerc. En el caso de haber largado y posicionado por delante de Checo, tal vez si hubiésemos tenido otra carrera y otro tipo de estrategias, ¿no? Porque claramente el auto más contundente en gran parte del Gran Premio pareció ser el de Checo, más allá de que Verstappen venía algo enredado intentando avanzar desde atrás y sin poder mostrar su verdadero potencial. Pero la largada de Leclerc es un poco la que marca el destino de la carrera, perdiendo en ese mano a mano con Checo. Checo lo hizo muy bien, le gana inicialmente y después empiezan a tejerse, digamos, todas las estrategias del Gran Premio. Después, por parte de Ferrari, no he visto grandes inconvenientes o problemas en la toma de decisiones, y simplemente fue una cuestión de performance de los autos. Por lo que uno pudo ver, por ejemplo, Sainz no tenía el auto de Leclerc, o por lo menos no lo pudo hacer funcionar como lo hizo funcionar Leclerc a lo largo del Gran Premio. La sensación que uno tenía, se le escapaban los de adelante y no había manera de poder descontarles, ¿no? Y fue una de las cosas que pudimos ver. Tal vez por ese lado faltó alguien que apoye un poco más a lo que estaba haciendo Leclerc si lo teníamos a Sainz cerca. Pero creo que fue una cuestión de performance de los autos, y el que movió primero fue el que terminó ganando.
Sí, yo creo que hubo dos cosas, o sea, la carrera la ganó Checo primero en la salida y luego pues en todos los momentos en los que se le complicó, ¿no? Porque fueron varios, como ya lo mencionamos anteriormente, pero yo discrepo un poco en el tema de la parada de boxes, que no iba a ser decisiva en últimas porque estaba ya comprobado que quienes pararon más tarde fueron quienes sacaron mejor provecho de ese cambio de neumáticos, ¿no? Porque quienes pararon antes tuvieron problemas colocando en temperatura el neumático y en efecto quienes estaban con el intermedio que sí estaba funcionando todavía, pues podían realmente marcar mejores tiempos de sector. Entonces la vuelta de diferencia entre la parada de Leclerc y la parada de Checo iba a ser favorable para Checo. El tema es que en la parada en boxes como tal hubo un error de Leclerc. Lo vimos que la parte donde se hacían las paradas en boxes estaba con una pintura y una resina que lo hacían ver más brillante y en efecto era un poco más deslizante, ¿no? Que el carril rápido. Era muy fácil, aparte pues con los neumáticos en el estado en el que estaban en ese momento, era muy fácil patinar y deslizarse. Bueno, Leclerc diría yo que casi que se fue un metro largo allí. Si tú ves en detalle la reiteración de la parada en boxes, a los mecánicos, ellos están ubicados en su posición y tienen un rango, cierto rango, si el piloto para corto o largo, dependiendo de esa línea que tienen marcada cada uno donde deben llegar. De hecho, en la rueda delantera izquierda, siempre lo marcan en Ferrari en el punto de atención, la rueda delantera interna hacia el lado del box tiene un haz de luz verde que queda sobre el neumático delantero de esa parte del auto y es una señal para el piloto de dónde está su punto, porque él obviamente no alcanza a ver las otras referencias porque la visibilidad en el auto no le da para más, pero le dan ese haz de luz para que él tenga esa referencia. Eso lo usa desde hace varios años la escudería Ferrari y Leclerc pasó de largo, ¿no? Como dicen en España, se pasó 3 pueblos y tú ves y los mecánicos tuvieron que casi que no ponerse de pie, pero sí como que dar un salto hacia adelante y ya en solo eso ya se perdieron 2 segundos, ¿no? Entonces ya no era una parada de 2 y tantos, sino ya casi que se iba más de 5 y fueron, si no me equivoco, 5.8 segundos, ¿no? Entonces ahí sí falló Leclerc y entonces pues falló en 2 momentos, ¿no? En la salida y allí. Y luego como un poco devoró los neumáticos en la parte final de la carrera, aunque él admitió que él sabía que eso era un riesgo porque él quería colocar bajo presión a Checo y llevó un ritmo muy elevado detrás de él para tratar de ganarle la carrera en ese momento, ¿no? Pero diría que al final, en una carrera tan larga como esta, es difícil mantener la paciencia, ¿no? Y creo que por eso también vimos otros errores de otros pilotos y algunos grandes pilotos como Verstappen, como Lewis Hamilton, que en varias ocasiones cometieron errores. A ver, Verstappen sin el error con Norris habría podido acabar en el podio de la carrera y en cambio acabó séptimo, ¿no? A pesar de haber sido el piloto que más posiciones recuperó, pero sí que hubo esos 2 momentos. O sea, la salida ya no es mecánica, la salida hoy depende mucho más del piloto que hace algunos años y allí obviamente hay un ingrediente de piloto que fue mucho mejor el de Checo que el de Leclerc y eso al final pues marcó una primera diferencia importante, pero no diría que fue la definitiva porque luego hubo muchos momentos, como decíamos, en que Checo pudo haber perdido la carrera. Claro. Oigan, algo que no comentamos fue de la calificación. ¿Qué tal que hablo como en secretito? Perdón, pero que la sesión de quali y lo que pasó con Max, ¿no? Eso hubiera pasado con Checo y hubiera explotado la red de que, claro, es que están en contra de Checo, todo lo hacen en contra de Checo, pero bueno, ya ven que también hacia el lado del campeón se equivocan, ¿no? O sea, estaba relacionado con el combustible, ¿no? Se nos acabó la gas. Estaba relacionado con la cantidad de combustible que tiene que quedar en el tanque, ¿verdad? Eso fue calculo que comprobado, ¿no? El equipo por lo menos lo manifestó. Sí, bueno, y si no era así, igual tenían que decir eso porque no van a quedar mal diciendo que hicieron algo que al final no era así, ¿no? Entonces, sí, creo que fue un error del equipo, pero a mí lo que más me llamó la atención de todo eso fue que se acabó el fin de semana y Verstappen seguía hablando de eso, ¿no? Como diciendo, es que todo esto no habría pasado, ni todos mis errores, si yo hubiera estado en la pole como debía haber estado sin el error del equipo. O sea, fue excesivamente duro hacia el equipo, me parece. Y bueno, no sé cómo va a acabar esto, pero no había visto a Verstappen tan públicamente disgustado con su equipo
como este fin de semana, a ver, cuando está a puertas de ser bicampeón del mundo, ¿no? Me parece un poco excesivo y bueno, bien por Checo, ¿no? Porque él fue el hombre de equipo más este fin de semana que Max, que con sus declaraciones me parece no se puso en un buen lugar públicamente, más allá de que sabemos que seguirá siendo el líder del equipo y que probablemente las dificultades que ha encontrado Checo en las carreras anteriores a esta vuelva a encontrarlas de aquí a final de temporada en algún momento. A mí me dio la sensación de como que querían definir el campeonato en Japón, ¿no? Y no definirlo acá. Bueno, todo puede pasar. A mí me dejaron esa duda. A lo mejor, como lo dice Diego, pues Suzuka es el lugar por excelencia de Honda, ¿no? Entonces podría ser, por supuesto, el gran escenario. Oigan, 350 carreras para Fernando Alonso, hasta le hacen su foto y todo, porque pues obviamente es un momento histórico, pero pues no termina la historia de la mejor forma, ¿no? Ni para Alpine ni para Williams, con sus dobles retiros, pero bueno, pues creo que el que duele más es el de Fernando, incluso esa toma donde se ve que se queda ahí en la, ¿cómo se llama? En la reja, en la... Sí, en el alambrado. En el fence, ajá, viendo así ya de que, pues ni modo, ¿no? Esto es lo que me tocó. Pero aparte, para un piloto qué feo que es, presten atención a la cámara a bordo si no la vieron, que viene funcionando y ese momento en el que viene el auto funcionando y ¡pum! Se corta todo, parece que bajaron los remos del sonido, silencio total, que ya sabés que no hay caso. Bueno, son momentos muy duros para los pilotos en las carreras. Venía haciendo un buen papel Fernando, incluso con la posibilidad de llevarse muy buenos resultados, estaba corriendo muy bien. Y además lo tenía en Grid Rival y la verdad que me dejó la posibilidad de sumar buenos puntos. Pero bueno, había apostado a Alonso entre otras cosas, ¿no? También lo tenía Vettel, así que con Vettel anduve más o menos bien. Pero he checado mi Grid Rival. Oye, que por cierto, cambiaron todo actualizaron la aplicación y me gustó, me gustó el nuevo diseño de Grid Rival. Está más moderno. Mira, yo tenía a Leclerc, a Fernando también, caray. Norris, Bottas, Show y tenía Alpine, o sea, fatal. Sumé bien con Vettel, que lo tenía duplicado. A ver cómo estamos. Felipe Verdugo es el que va ahora en primera posición, con 16.991 puntos. No, yo ya ni registro. Bueno, me fue bien con Norris, con Vettel, pero tenía de equipo Alpine. Sí, yo también, ya, y con eso ya. Bueno, no sé si chicos tengan algo más que comentar de lo sucedido en Singapur. Me alegró por Ricciardo, ¿no? Su mejor resultado del año. Sí. Una buena recuperación, fue el que más avanzó en el orden porque había quedado, recordémoslo, eliminado en la Q1 del P16 al quinto lugar. Doble puntaje para McLaren, como mencionabas, y ahora son cuartos en el Campeonato del Mundo de Constructores, o sea que esa lucha también está por definirse en las carreras que nos quedan. Me alegra por Vettel que haya tenido la oportunidad de nuevo de brillar en la noche, como ya ha sido tradicional en él allí en Singapur, el piloto con las mejores estadísticas, los mejores números en la carrera nocturna de la Fórmula 1 por excelencia. Y sí, no, yo creo que para México pues hay que celebrar esto, ¿no? Más allá de lo que venga en las próximas carreras, yo creo que hay que alegrarse de que Checo ha tenido una oportunidad y la ha tomado con ambas manos para volver a ganar este año, ¿no? Y que lo haya hecho en una carrera que tradicionalmente ha sido la más exigente para los pilotos por el esfuerzo físico, por lo complicado del circuito, porque no tiene respiro, porque la carrera es la más larga del año, porque hace mucho calor, mucha humedad, y aparte de eso le sumamos este año que la pista estaba cambiando vuelta tras vuelta y había que tomar las decisiones correctas en los momentos correctos y no cometer el menor error porque podías acabar contra el muro, ¿no? Y en un día en el que Verstappen cometió errores, Hamilton cometió errores, bueno, Checo no cometió ninguno realmente así notable, todos en algún momento estuvieron muy cerca de un error craso y estuvieron, bueno, cometiendo alguna bloqueada, alguna ligero despiste, pues, pero nada realmente que fuera en detrimento de esa victoria, su cuarta en la Fórmula 1 y que en este año, pues, Checo ha ganado por primera vez desde 2011, que lo hizo esa vez Vettel, desde ese año un piloto no conseguía ganar las dos carreras en circuitos urbanos por excelencia de la Fórmula 1, aunque Singapur sea bastante más nueva,
pero sí se lleva las 2 victorias, 2 carreras además con condiciones cambiantes que arrancaron con el asfalto húmedo y que terminaron con básicamente tiempos de vuelta de pista seca. A mí me queda un tema que no lo Dale. planteé, que es que evidentemente ya la Fórmula 1 no puede correr cuando llueve, ¿no? Lo estamos viendo en los neumáticos de lluvia extrema, parece que están de adorno. Bueno, pero Cris, es que lo que había Bueno. antes eran ríos, o sea, es que Sí, no sí, podía no, correr era nadie. fuerte la lluvia. Sí, pero escúchame, paró de llover. Esperaron que prácticamente drene todo lo que había y el circuito esté simplemente húmedo, que es lo que estamos viendo últimamente. Con una lluvia, aunque sea suave, se tiene que correr igual. Sabes, ¿no? Que yo me acuerdo. De última, en alguna no está ocasión, preparado el autódromo para correr con lluvia y bueno, vean de encontrar una solución para que estas cosas pero no pasen. ¿no? Son calles, Cris, no es un circuito. Bueno, sí, es un circuito en la calle. Entonces tienen que prepararlo. Es un circuito urbano. Primero es calle y luego se volvió circuito, no lo contrario. Sí, pero es un circuito urbano donde corre la Fórmula 1. Entonces tiene que estar al nivel de la Fórmula 1 en todo aspecto. Y está bien que es un lugar muy húmedo donde tarda en secar y demás, pero a ver, ojo, si llueve. El pronóstico dice va a llover viernes y domingo probablemente en Suzuka. Hablamos el lunes. Oigan, bueno, perfecto. Pero, ojalá ¿saben que se me animen acuerda a correr, de esto? En alguna carrera, no me acuerdo, pero en alguna, estaba lloviendo y estaba todavía Niki Lauda. Y una de las preguntas fue esa de, Niki, ¿se debe de correr ahora o no? Y dice, nosotros corríamos con más lluvia y con unos neumáticos que no tenían la tecnología de estos. Entonces, claro, el perfil de Chris, el piloto de la vieja escuela, claro que va a querer que se corra con condiciones climáticas, bueno, aunque sean un tanto complicadas, por no decirlo. Y qué buen ejemplo que forma, pone ¿no? Gis, ¿no? Porque aparte, estamos antes del Gran Premio de Japón. La primera vez que se coronó un campeón del mundo en Japón, que podría ser este año la 13ª, fue en 1976, en Fuji. La famosa película Rush, bueno, trata un poco de esto, ¿no? Niki Lauda se retiró de esa carrera claro, por las condiciones, pero claro, él venía de haber enfrentado la muerte y de haber sobrevivido, o sea, casi que estaba del otro lado y volvió para correr y para tratar de ser campeón del mundo, de defender el título. Al final, pues, no se dio, pero lo que él hizo en ese momento, pues, realmente fue histórico, pero demuestra, ¿no? Que al final, pues, sí, la Fórmula 1 aprende de las lecciones y se entiende que no se quiera incurrir en una situación que ya resulte excesivamente peligrosa, más cuando en Suzuka todos, pues, tenemos ese triste recuerdo de lo que pasó en 2013. Claro. Oigan, bueno, ¿algún tema más o ya anecdotario? No, temas quedarán muchos, pero el tiempo se agota. Anécdota. Y Suzuka, bueno, y Sofía quiere comer. Sofía claro, ya se quedó dormidita, pero estamos ya en cualquier momento va a empezar a mover justo cuando dice su nombre. No, que ahora obviamente cada año, y siempre se los he dicho, para mí Singapur o sea, me encantaba ir, mi ciudad favorita para ir a Fórmula 1, pero tengo muy marcado la primera vez que fui, porque era de esos países que no tienes como ni siquiera ubicados en el mapa, ¿no? O sea, entonces como que Gran Premio de Singapur, y yo decía, ¿a dónde voy? ¿No? O sea, no tenía ni idea de nada, ¿no? Nada. Y me acuerdo perfecto, fue en 2011, que un amigo vivió allá y me dio una lista así de, tienes que ir a este lugar, y yo, ok. Entonces ya llegué con mi listita y ya como que por lo menos me sentía más ubicada, pero lo chistoso de Singapur, que por eso les cuento esto, es que obviamente al ser de noche, los europeos, pues que la mayoría de los pilotos y todos son europeos, pues prácticamente siguen en su mismo horario, o sea, no cambian, no es como que tengan ese jet lag, porque el horario sigue siendo el mismo, nada más que a lo mejor en vez de la práctica a las 10 de la mañana, pues es a las 5 de la tarde, pero pues por la diferencia horaria sigue siendo como el horario europeo. Claro, la primera vez que voy, pues no me sabía como esa parte, pues del truco, ¿no? O sea, yo entendía que pues era de noche, pero no lo razonaba como en horas europeas. Entonces, yo entrevistaba a Checo fuera del circuito siempre, ¿no? O sea, los veía en distintas locaciones para hacerles sus entrevistas por una cuestión de derechos.
Entonces le empezaba a escribir al que en ese entonces era su manager de que, oye, la entrevista, no sé qué, así todo el día, ¿no? Y yo decía, qué mala onda, no me quieren contestar, seguro no me van a dar la entrevista. Yo ya sabes de que, qué le voy a decir a mi jefe, además pues eran de mis primeras carreras y, o sea, no. Y entonces ya de repente me contestan así en la noche, y yo, ay, o sea, que, como que qué raro, ¿no? Pues si siempre las entrevistas las hacemos, voy a inventar, a las 2 de la tarde, o sea, son las 6, 7 de la noche y apenas me están escribiendo que no sé qué. Entonces ya fue cuando me explicaron que pues porque duermen todo el día para estar en el horario europeo y que ya en la noche pues están despiertos para no sentir el jet lag. Y y te aconsejo que tú también lo hagas, o sea, no aproveches el día y mejor vive en la noche, porque si no te va a costar estos días bastante. Y efectivamente, o sea, ese es el truco, ¿no? De Singapur para que no te pegue el jet lag como en otras carreras, que te adaptes o que sigas con el reloj europeo, aunque sea de noche. Sí, necesitas un hotel con las cortinas estas que te oscurecen Blackout. 100%, porque Claro. si no tienes éxito. Sí. No, a mí lo que me ha pasado, por ejemplo, en Singapur, es uno de esos circuitos en los que cuando yo llegaba, porque uno se mete en toda la vorágine del Gran Premio y el trabajo que uno tiene que hacer, que no se te escape nada, pero hay un momento que me ha pasado en algunos grandes premios que uno se paraba, por ejemplo, en la puerta del hotel y decía, ¿qué estoy haciendo en Singapur? ¿No? Ese momento, digo, ¿de dónde estoy? Como que te cae la ficha del lugar en donde estás, que tal vez en otro momento no te hubieses imaginado que ibas a estar nunca, ¿no? Sí, no, son de esos países que como que, bueno, en mi caso nunca Claro. lo pensaba imaginar, ahora quiero volver cada año. Claro. Y si te subes a la Rueda de la Fortuna, es increíble porque ves pues, literal toda la ciudad y bueno, a mí se me hace espectacular, ¿no? Creo que si vieron la transmisión, pues se ve, ¿no? Lo bonito que es, lleno de luces, la magia que tiene, los fuegos artificiales. Y luego hay una islita muy cerca que se llama Sentosa Island, entonces también está curiosita la isla para ir a pasar un día. Tiene lo suyo, o sea, si tienen la oportunidad un día de ir a Asia, no dejen de pasar por Singapur. Bueno, ¿cumplimos por hoy? Nos Última fuimos, pregunta. nos vemos a media semana con respondemos tus preguntas y el fin de semana pues a disfrutar del Gran Premio de Japan. ¿Hay coronación o no hay coronación? ¿Qué dicen? Sí, para mí sí. Yo creo que sí. De acuerdo. Yo también pienso que, Sí. que la gente de donde quedan van a ver las banderitas de todos los fans japoneses en la tribuna con además el circuito de Honda. Sería muy Sí, lindo, yo ¿no? creo que Sería sí. muy lindo, ¿no? Aparte una linda recompensa para Honda que no ha visto en Suzuka un Red Bull campeón, ¿no? Lo ha visto ganador de carreras, pero desde 1991 no gana un motor Honda en Suzuka, cuando se consagró tricampeón del mundo Ayrton Senna y le cedió la victoria a su compañero de equipo Gerhard Berger. Bueno, Pues lindo ahí está el dato. antecedente. Vamos a ver si festejan en Japón. Y si se cumple, mira, si festejan en Japón, le voy a hacer caso a la conspiración de Chris de que fue por eso lo de la quali de Verstappen. ¿A qué hora te toca, Gis, el Gran Premio? Japón, no sé, a ver. Vamos a hacer ese ejercicio antes de terminar. A ver. Me toca a las 10 de la noche, sábado 10 de la noche. O sea que a lo mejor sí Está me bien. permiten verla. Sí, a mí me toca a las 7 de la mañana. A mí a las 10 de la 2 noche. de la mañana. Pero Para mí. aunque les voy a hacer una confesión, a esa hora es a la que ya nos dormimos. Sofía se va durmiendo a 9, 10 y yo caigo con ella, así que Está bien. Tengo me 3 de la pongo al mañana tanto, no se clasificación. preocupen. Yo aquí 2 estoy de la al tiro. mañana. Cuídense, Bueno, chicos. chicos. Un abrazo grande. Chao, chao. Saltó la línea de adelantamiento de la carrera porque combinó oportunismo con la habilidad. Hay entusiasmo